esta ocasión les voy a hablar acerca de la preocupación, de la rumiación y cómo esos dos hábitos afectan a nuestra salud mental y cómo los trabajamos en terapia. La misma palabra preocuparse nos da la pauta acerca de qué es lo que significa realmente. Preocuparse, ocuparse antes de tiempo. La rumiación es un fenómeno muy parecido, pero que se trata de ocuparse de las cosas que ya sucedieron de una forma que no es para nada productiva. Ni la preocupación ni la rumiación son productivas porque no se saca nada de ellas, o al menos no cuando ya se convierten en conductas excesivas. La preocupación se explica como utilizar elementos de mi pasado para intentar resolver cosas en el futuro. Todo esto lo hago en el presente, esa es la manera de enlazar los tres tiempos. ¿Qué es lo que tengo en mi pasado? Recuerdos acerca de mis experiencias previas. Todo lo que yo tengo almacenado y que me permite interpretar momento a momento la realidad. Esa información me sirve para ubicarme en tiempo y en espacio, mantener mi identidad y saber en dónde estoy parado, quién soy a cada momento. Y por supuesto, cuando yo interpreto mi realidad en el presente, porque estoy siendo consciente, necesito esa misma información que hasta el momento ha sido mi pasado para proyectarme al futuro también. Preocuparse en principio significa eso, que ante los eventos que vienen yo me preparo, me preocupo. Pero ¿cuándo se convierte en excesiva? Precisamente cuando yo involucro emociones que no tienen una función adaptativa en el contexto. Si yo estoy pensando cómo voy a enfrentar una situación muy difícil, es posible que me ponga un tanto nervioso, que me ponga un tanto aprensivo, pero que eso me prepare para llevar a cabo acciones que me permitan llegar a ese momento y enfrentarlo de la mejor forma posible. El exceso aparece cuando vivimos la preocupación como si estuviese pasando en este momento, con las emociones que utilizaríamos para enfrentar un problema que todavía no tenemos a la vista. Nos estamos preparando emocionalmente, que es disponer nuestro cuerpo para el afrontamiento de algo que se viene, cuando nuestro contexto actual no tiene nada que ver con lo que estamos pensando. ¿Dónde está el límite de lo sano? En que al preocuparme, yo utilizo la energía necesaria y suficiente para poder plantearme varios panoramas, entendiendo que lo que estoy haciendo es utilizar información previa, que no tiene que ver con el contexto, sino que me ayuda a predecir una posibilidad en ese escenario y que yo voy a trabajar en el presente. Y en el presente, si estoy consciente de que todavía no tengo la información adecuada para llevar a cabo una acción, y que lo que estoy simplemente es explorando posibilidades, me es más posible idear alternativas a los escenarios más catastróficos. Nuestra costumbre es imaginar lo peor o presentir lo peor y no vernos en el escenario enfrentándolo, sino padeciéndolo. No nos vemos capaces de enfrentar esa situación tan temida. Lo primero que tenemos que hacer entonces es comprobar que ese escenario imaginario es realmente algo que nos puede llegar a derrotar, o si dentro de ese panorama oscuro todavía nos vemos capaces, todavía tenemos herramientas que podemos identificar que podríamos utilizar para adaptarnos o para vencer la dificultad. Lo que no es sano primero es proyectarse al futuro asumiendo que el escenario que nosotros estamos imaginando es el que necesariamente vamos a vivir y no podemos ver que hay otras posibilidades. Y lo segundo es que en cada posibilidad necesitamos ejercitar nuestra imaginación para ubicarnos en cada una de ellas y vernos venciendo el obstáculo que nos estamos imaginando. Y si podemos vernos resolviendo el problema es porque somos conscientes de las cosas con las que contamos para hacerlo. Esto se soluciona en terapia mediante una exploración profunda en la que vamos elaborando alternativas de solución. Comprobamos que aquellas cosas que vamos diciendo con base en nuestra imaginación tienen algún antecedente en el pasado o hay algún referente de que pudimos vencer situaciones similares o que podríamos unir fuerzas y destrezas de diferentes cosas que hayamos desplegado en el pasado para tener nuevas armas y podernos enfrentar de una forma quizá novedosa, pero en las que a fin de cuentas utilicemos habilidades que ya tenemos. En la rumiación pasa algo similar, nos estamos ocupando en el presente de una situación que no le pertenece al presente. En este caso utilizamos información del pasado para intentar resolver el pasado. Y eso es mucho menos o nada adaptativo que preocuparse. Porque al menos en la preocupación yo estoy viendo algo que todavía no sucede. Entonces hay alguna esperanza o alguna oportunidad de que yo más o menos me aproxime a lo que realmente va a suceder. Pero en el caso del pasado lo que sucedió ya no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia. La rumiación
Son pensamientos que están constantemente en nuestra cabeza dándose vueltas, que es muy difícil que podamos voluntariamente sacarlos o si no hacemos mucho esfuerzo, porque se trata justamente de intenciones repetidas de resolver las cosas que ya sucedieron. Incluso yo puedo utilizar la rumiación para enfrentarme al futuro, pero como si fuese el pasado repitiéndose. Entonces es el mismo fenómeno de rumiar, de sufrir por algo que ya no se puede cambiar. Lo que estoy haciendo simplemente es disfrazar mi presente de eventos del pasado. Es una forma muy sutil de alucinar, de despegarse de la realidad. Entonces, ¿qué implica esto de intentar resolver el pasado con el propio pasado? No habría otra forma de hacerlo. Esto es enfrascarse en una actividad que podría no tener fin, porque esto se refiere a un ejercicio de la fantasía que no me lleva a ningún lado. Me atrapa en un bucle de pensamientos, en donde todo lo que yo pienso es irreal, y como es irreal no me permite ver lo que tengo que hacer en este momento presente para adaptarme. Por eso en otros videos, cuando hablo de la salud mental, me refiero a un discurso centrado en el presente, porque tiene que ver con una conciencia de que solamente en el aquí y en el ahora puedo hacer algo al respecto de lo que viene. La rumiación y la preocupación se pueden controlar hasta conseguirse niveles adaptativos que me permitan que ese sea el camino que yo debo seguir para resolver mis dificultades de adaptación de todos los días. Centrar un discurso en el presente significa saber utilizar saludablemente el pasado y el futuro desde el momento actual. Y por supuesto la rumiación también se trabaja en terapia. Existen técnicas para poder controlar ese pensamiento, pero sabiendo que tiene un sentido. Y el sentido es identificar si es que yo estoy utilizando información que conozco para intentar resolver algo que ya pasó. Eso va a explicar mucho de mi malestar psicológico. Y es justamente tomar conciencia de eso lo que me va a permitir cambiar ese hábito y empezar a utilizar la información del pasado para resolver lo que está en el presente, sin desconocer los nuevos estímulos o la nueva forma en que se presentan esos estímulos en mi realidad actual, para que mis conductas sí sean adaptativas y para que el futuro se convierta en un abanico de posibilidades y no en un camino trazado previamente. En la rigidez con la que nos proyectamos al futuro radican muchas de las causas de nuestros problemas mentales. Y curiosamente, en la flexibilidad con la que vemos un pasado que es único, que ya sucedió y que no podemos cambiar, atribuyéndole a nuestra mente la posibilidad de crear alternativas a esa realidad ya vivida, es que radican otras muchas causas de nuestro malestar. Esperando que les haya llamado la atención esta explicación, me despido. Salud mental para todos. Una excelente tarde.